Pues muy bien, el título de esta pequeña reflexión que traigo hoy es Volviendo al camino del amor. Creo que es lo que Dios puso en mi corazón para que compartiera hoy con la iglesia. Amén. Y digo volviendo porque a veces nos apartamos de este camino por el cual la iglesia está llamada a andar. Y eso pasa porque muchas veces nos dejamos influenciar por el egoísmo que hay en el mundo y también por el egoísmo y la maldad que hay en nuestro propio corazón. En cierta ocasión Dios dice, hablando de su pueblo en Isaías 57, 17, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Dentro de la iglesia, lamentablemente, hay muchos cristianos que todavía andan por el camino de sus propios corazones. Por eso vemos, lamentablemente, en muchas iglesias pleitos, envidias, rivalidad, egoísmo, rebeldía a la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y esto es una realidad, y Dios continuamente nos está llamando a que volvamos por el camino o al camino del amor. Amén. Voy a ir poniendo los versículos aquí en el proyector, la mayoría de ellos. Amén. Si miramos también a nuestro alrededor en el mundo, vemos cómo reina la envidia, el egoísmo, la indiferencia, la codicia, los abusos, el rencor, etcétera, etcétera, porque como dije, el mal, la maldad habita en el corazón del ser humano. Por eso el mundo está como está. Dice 2 Timoteo 3:1, hablando del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Ahí está. Dice así, también debes saber que en los últimos días o en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión, no tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esta gente. La iglesia de Jesucristo debe marcar la diferencia en estos tiempos finales. Amén. Y lo que marca la diferencia es el amor, no es otra cosa. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Quieres que ahí fuera te identifiquen como discípulo de Jesucristo? ¿Que te conozcan como un discípulo verdadero de Jesucristo? Para esto debes andar por el camino del amor, amando a tus hermanos. Amén. Es la única manera que nos van a reconocer, a identificar como verdaderos discípulos de Jesucristo. Amén. La iglesia de Jesucristo debe ser guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos guiará o guiará a la iglesia por el camino del amor. Nuestro corazón no, y el mundo muchísimo menos. Dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor. También dice la palabra que Dios derramó su amor en nuestros corazones por medio de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para amar. Amén. Ahora, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, Pablo habla acerca de los dones espirituales, hace una lista de esas capacidades que Dios reparte en medio de la iglesia para que la iglesia se edifique a sí misma, y dice que al final que nosotros debemos esforzarnos por obtener los mejores dones. Primera de Corintios 12:31 dice así, procurad pues los mejores dones. Y añade Pablo, dice, mas yo os muestro un camino más excelente o aún más excelente. Y en el capítulo 13 de Primera de Corintios, Pablo nos habla acerca de ese camino. Nos habla del amor como ese camino más excelente. Y dice, a ver, un momentito. Esto va muy lento. Ahí. A ver si no se va. Muy bien. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia
Y si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, puedes hacer cualquier cosa, puedes tener cualquier cosa, pero si te falta el amor, no tienes nada. De nada te sirve lo que haces, aunque lo que hagas sea bueno a los ojos de las personas. Amén. El amor es lo que le da valor, lo que le da sentido a lo que hacemos, ya sea que lo hagamos para Dios o para nuestro prójimo. Dice la palabra que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro ser y debemos también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice la palabra que en estos dos mandamientos, se resume todo. Dice Romanos 13:10, el cumplimiento de la ley es el amor. Si no andas por este camino del amor, será imposible llegar al plan, al propósito, al destino que Dios tiene para nuestra vida. Solamente caminando a través del camino del amor podemos llegar a cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que el amor es un camino, una forma de vida que le da sentido a todo lo que hacemos, como dije, ya sea que lo hagamos para Dios o para nuestro prójimo. El amor le da sentido a nuestra vida como cristianos. Cuando nos alejamos del camino del amor, lo que hacemos va a perder todo sentido. Las cosas que hacemos como cristianos pierden todo valor. Dios ve lo que hacemos como pura maldad. Dice la Biblia que toda obra del hombre, por más buena que parezca a los ojos de la gente, en sí misma es como trapo sucio. Recordamos los fariseos de la época de Jesús, aquellos religiosos que constantemente se estaban enfrentando a Jesús. Estas personas oraban, ayunaban, ofrendaban, enseñaban la palabra. Dice que hacían largas oraciones. Jesús le llamó hipócritas, sepulcros blanqueados. Todo lo que hacían no servía para nada, porque no lo hacían motivados por el amor de Dios. Debemos entender que todo lo que hacemos para nuestro prójimo también lo hacemos para Dios. Y Dios no quiere nada que no provenga o que no esté motivado por el mismo amor que Él derramó en nuestro corazón por el Espíritu Santo. De ahí debe provenir todo lo que hacemos para Dios y para nuestro prójimo. Amén. Jesús en cierta ocasión le dijo a la gente, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitasteis. Enseguida le dijeron, pero ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o enfermo? Jesús dijo, por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí no me lo hiciste. Cuando tú no haces nada por bendecir a tu hermano, para bendecirlo en sus necesidades, lo que estás haciendo es pecar directamente contra Dios. Cuando tú no haces algo por bendecir a tu hermano, no se lo estás haciendo al mismo Dios. La Biblia dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor. Amén. ¿Por qué traigo esta reflexión hoy? No traigo esto porque sea bonito hablar acerca del amor, sino porque es necesario en estos tiempos últimos y en estos tiempos difíciles que la iglesia vuelva al camino más excelente, que es el camino del amor. Es el único camino que lleva al avivamiento, tanto como iglesia o particularmente o personalmente. Es este camino el que lleva a la iglesia a ser una iglesia fuerte y una iglesia de impacto en medio de la sociedad. Dice la palabra también que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vemos allá afuera en el mundo cómo la maldad se multiplica cada día. El amor es algo que debemos mantenerlo avivado, si no se va a enfriar en nuestra vida. ¿Y cómo lo mantenemos avivado? Practicándolo, amando a Dios y a nuestro prójimo. Amén. Si ese amor se enfría, vamos a ser, como dije, llenados por el egoísmo de nuestro propio corazón y el egoísmo que hay en el mundo. Hay muchos cristianos que viven pensando solamente en ellos mismos y esto es algo que no podemos permitir que nos ocurra. Debemos pedirle a Dios que examine a ver por cuál camino estamos andando. Como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y ve en mí a ver si hay camino de perversidad y guíame
por el camino eterno. Ese camino eterno no es otro que el camino del amor. Amén. El camino que nos lleva a la bendición. Ahora, ¿en qué consiste el amor? El amor consiste en misericordia. Esa sería la palabra. Consiste en compasión. Y debemos entender que la compasión o la misericordia es algo que se hace, no solamente se siente. Jesús lo resumió todo en la famosa regla de oro. Dice así, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esto viene a ser el amor puesto en práctica. ¿Te gusta que te respeten? Yo creo que a todos nos gusta que nos respeten, que nos ayudan, que nos sirvan. Si te gusta que te sirven, debes servir. Si te gusta que te ayuden, ayuda. Si te gusta que los demás estén pendientes de tus necesidades, tú debes estar pendiente de las necesidades de tu hermano. Así de fácil es mirar al prójimo y tener compasión, misericordia del prójimo. Y esto es algo que debemos buscar hacer. No se trata de respeto si me respetan, ayudo si me ayudan, sirvo si los demás me sirven. Se trata de hacer al prójimo lo que a mí me gusta que el prójimo me haga, sin esperar que primero el prójimo me lo haga a mí. Amén. A veces decimos, bueno, yo no voy a ayudar, a mí no, nadie me ayudó cuando yo necesitaba ayuda. Y luego con esa actitud vamos, ofrendamos, servimos, cantamos, limpiamos. Eso es un engaño de nuestro propio corazón. Dice Mateo 12:7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio. En la traducción lenguaje actual este mismo versículo dice así, no quiero que me sacrifiquen animales, sino que amen y ayuden a los demás. Hay gente muy religiosa, ofrendan en la Biblia, vienen a la iglesia, se involucran en diferentes actividades y todo esto es muy importante. Es muy importante que sirvamos a Dios en diferentes ámbitos de la iglesia, pero no es lo más importante. Este no es el camino excelente al cual se refirió Pablo. Amén. Es más importante amar a tu hermano que cualquier otra cosa que puedas hacer. Es más importante bendecir y amar a tu hermano que tu propio dinero. Amén. En el libro Apocalipsis vemos que Dios se quejó en contra de una iglesia, creo que era la iglesia de Éfeso. Esta iglesia era una iglesia muy activa. He visto tu arduo trabajo, dijo Dios, haces esto, haces aquello. Y en cuanto a servicio, a obras, era una iglesia ejemplar. Se dedicaba a hacer muchísimas cosas, pero Dios dice al final, pero tengo una queja contra ti. Dice así, la nueva traducción viviente, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Ese era el problema de esta iglesia. En ese error, en ese problema no debemos caer nosotros, en estar tan ocupados, haciendo tantas cosas, que nos olvidemos de lo más importante, que es amarnos entre nosotros. Dios le dice a esta iglesia, arrepiéntete, porque estaban en pecado. Cuando no amas a tus hermanos, estás en pecado, no importa lo que hagas, aunque lo hagas para Dios. Amén. Jesús dijo en cierta ocasión, si traes al altar tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y luego deposita tu ofrenda. Ahí vemos que es mejor, es más importante estar en paz con tu hermano que tu dinero. Amén. Se trata de misericordia. Esa es la palabra. Misericordia, la definición de la palabra misericordia sería, es una palabra compuesta, misericordis, miseri quiere decir miseria y cordis de corazón. Es sentir la miseria de nuestro prójimo en nuestro corazón y hacer algo por solucionar o aliviar la necesidad de nuestro prójimo. De esto se trata, hacer misericordia. Dios tuvo misericordia, pasó nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra desgracia por su propio corazón. Esto le impulsó a hacer algo, a enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Amén. También podemos tomar como ejemplo Lucas, que habla acerca, yo creo que la conocemos toda esta parábola, la del buen samaritano. Se acerca un líder y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna y tal?
Jesús le dice, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Luego este personaje le pregunta a Jesús, ¿pero quién es mi prójimo? Y ahí le dice la parábola, venía un hombre de Jerusalén, fue robado, fue golpeado, lo dejaron ahí medio moribundo. Dice que pasó un sacerdote que iba al templo y miró y pasó de largo sin importarle esa situación. Pasó un levita, también hizo lo mismo, miró, siguió de largo. Luego pasó un samaritano, fue movido a misericordia, a compasión, vendó sus heridas, lo acompañó a un médico, se hizo cargo de los gastos. Este es el prójimo de aquel que había sido herido, el que hizo misericordia con él. Luego Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Amén. El cristiano que pasa de largo entre el sufrimiento y las necesidades de otros hermanos es un cristiano falto de amor. Amén. Tal vez este sacerdote y este levita iban tan centrados en lo que iban a hacer al templo que no pudieron ver la necesidad de su prójimo. Amén. Estaban engañados por su propio corazón. Dice Juan 3:17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? No hace falta que tengas dinero, tu tiempo, tus palabras, esos dones y capacidades que Dios puso en nosotros son bienes que nosotros tenemos, con los cuales podemos bendecir a nuestros hermanos. Recordemos cuando Pedro se encontró con aquel paralítico, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Siempre tenemos algo para dar a nuestro prójimo. Amén. Parece que a veces no hemos entendido que lo más importante y lo primero es el amor, la compasión, la misericordia. Dice Juan 2:8, primera de Juan 2:8, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. No importa lo que tú digas, no importa lo que tú creas que eres en la iglesia. Si no estás en amor, si no estás amando a tu hermano, estás en tinieblas. Aunque tú creas que eres un gran hijo de Dios y estás en luz. Amén. Dice también 1 Juan 4:7-12, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos, quiero subrayar esta palabra, debemos, es un deber, no es una opción. Amén. También nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La importancia del amor es clave. La Biblia, toda la Biblia es una historia de amor. El que no ama, el que no busca bendecir a su prójimo, no conoce a Dios. Amar es algo activo, es algo que debemos procurar hacer, es ir buscando la oportunidad para bendecir a nuestros hermanos. Como dije, hay mucho egoísmo dentro de la iglesia y esto es una realidad. Cierto joven se acercó a Jesús también, esto está en Marcos 10, dice que un joven rico se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, haz esto, haz aquello, le mencionó o le nombró los 10 mandamientos, el joven le contestó, todo esto lo hago desde que era muy pequeño. Dice que Jesús le miró y le dijo, pero una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Dice que este joven se fue triste porque tenía muchos bienes, era muy rico. Tal vez la pregunta que hoy le estamos haciendo a Dios es, ¿qué debo hacer para obtener mi milagro? ¿Qué debo hacer para ser usado por Dios? ¿Qué debo hacer para crecer, para madurar, para que se cumpla en mí el propósito o los planes de Dios? Y la respuesta es la misma que Jesús le dio a este joven. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entrégale a Dios todo lo que tienes y todo lo que eres. Y a cambio, usa lo que Dios te dé a ti. Esto lo vemos reflejado en
En ese milagro que hizo Jesús de la multiplicación de los panes y los peces, había una gran multitud. Los discípulos dijeron, no tenemos más que unos pocos panes y unos pocos peces. Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. ¿Qué hicieron los discípulos? Se dieron vuelta a Jesús, le entregaron esos pocos panes, esos pocos peces. Dice la palabra que Jesús bendijo, los partió y los dio a los discípulos, y los discípulos dieron de comer a la multitud. Amén. Nosotros no tenemos en nosotros mismos lo suficiente para amar, para bendecir, para alimentar a una iglesia y a una sociedad hambrienta de amor, de misericordia, de perdón, etc. Lo que debemos hacer es entregarle a Dios, vender lo poco que tenemos, dárselo a Dios y recibir de Dios lo que Dios tiene para nosotros y darlo a los pobres, entregarlo a los necesitados. No podemos quedarnos con esos pocos peces, con esos pocos panes y comérnoslos nosotros mismos. Amén. Y es una locura intentar alimentar a una multitud hambrienta con esos pocos panes y esos pocos peces. Amén. El secreto es entregarle lo que tenemos, lo que somos, a Dios. Y de Dios vamos a recibir lo que necesitamos para bendecir al prójimo. Debemos despojarnos de lo que nosotros creemos que tiene valor en nosotros, porque no hay nada de valor dentro de nosotros. Amén. Necesitamos todo aquello que proviene del mismo Espíritu de Dios que Dios puso en nosotros. Dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor. Él produce ese amor que necesitamos para amar. Hay que renunciar un poco a lo nuestro. Amén. A veces debemos pararnos y escuchar el tipo de oraciones que hacemos. Suelen ser bendíceme, lléname, dame, sáname, etcétera, etcétera. Hay un espíritu de primero yo, primero quiero saciarme yo, primero mis caprichos, primero mis deseos. Amén. Y esto debería ser al revés, pero siempre está ese miedo, ese temor. Y si yo doy demasiado y luego me quedo yo sin nada, muchos dicen, bueno, yo hace tiempo ayudaba en la iglesia, intentaba bendecir a mis hermanos, pero nadie me lo agradeció. Es más, me trataron injustamente. Yo ya no quiero ayudar a nadie, ya no quiero, yo tuve mala experiencia con esto de ahora yo vivo mi vida y que los demás vivan la suya, etcétera, etcétera. Total, eso que tú hiciste tendrá una recompensa en los cielos. Dice la palabra hacer tesoros en los cielos. Cuando hacemos algo desinteresadamente por amor, eso produce un tesoro en el cielo. Dice Gálatas 6:9, perdón. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que no digas nunca, jamás, estoy cansado de hacerle bien a mis hermanos sin recibir nada a cambio. Total, no me lo van a agradecer. Al contrario, yo hago el bien y me pagan con mal. Que eso no sea una excusa para dejar de hacer el bien. Amén. Debemos entender algo muy, muy importante. Y es que la misericordia y la compasión abre la puerta al poder y a los milagros y a la manifestación del poder de Dios en medio de la iglesia. Amén. La compasión abre la puerta a la manifestación del poder de Dios. ¿Te importa tu hermano? ¿Sabes o te preocupas por saber si tu hermano está pasando o está sufriendo, ya sea por una enfermedad, un problema económico, una depresión, pérdida, soledad, etcétera, etcétera? ¿O estás tan ocupado que no ves la necesidad de tu hermano, como este levita y este sacerdote que iban al templo? No podemos permitir eso en nuestra vida. Debemos entender que todo esto se trata de amor. El Evangelio se trata de amor. Amén. Y para ir acabando, pregunto, ¿amas a tu prójimo de verdad? ¿Estás pendiente continuamente de sus necesidades? ¿Te sientes triste a causa de la situación y de los problemas de tus hermanos? ¿Es tu hermano tu prioridad o tu prioridad eres tú mismo? Si no estás haciendo esto, dice la palabra, que no has conocido a Dios. Amén. Debemos volver al amor práctico. Esto hace una iglesia fuerte y una iglesia poderosa. Amén. Como dijimos al principio, Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. No te van a conocer por hacer milagros, por predicar bien, por hacer diferentes cosas, sino que te van a conocer como discípulo de Cristo por amar a tus hermanos.
Por ejemplo, entra alguien a la iglesia y ve que todos están pendientes de las necesidades de sus hermanos, que se sirven los unos a los otros. Esa persona van a decir, mira, esta gente se comporta como el Jesús que predican. Y no solo verán eso, sino que verán la manifestación del poder de Dios en la iglesia. Sentirán la presencia de Dios, porque como dije, la compasión y la misericordia hace que el poder de Dios se manifieste en medio de la iglesia. Vivimos en un mundo bastante egoísta, sin compasión, donde la gente en vez de compadecerse, se burla, se ríe de las desgracias de las personas. Amén. Pero cuando tú te enfocas en la necesidad de tu hermano, y esto es algo también que debemos entender, Dios se enfoca y se preocupa por tus necesidades. Es verdad que tenemos muchísimos problemas, pero cuando desenfocamos nuestra mirada de nosotros mismos y la ponemos en nuestro prójimo, Dios pone su mirada en nosotros para bendecirnos. Amén. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú te preocupas por bendecir a tu hermano, Dios se va a preocupar por bendecir